El tema de hoy es Dimitrios Andrade, el tema de hoy es Canelo Álvarez y el tema de hoy es Jaime Munguía. Podríamos agregarle otras cosas como DAZN, como Golden Boy, Eddie Reynoso, en fin, hay mucha gente en todo este potaje, pero en realidad el tema hoy son esos tres campeones o ex campeones, como ustedes quieran mencionarlos, porque Dimitrios Andrade va a realizar una nueva defensa a su título OMB de las 160 libras sobre final de este mes en Miami, enfrentando al irlandés Luke Killer. Y ocurrieron episodios en el pasado reciente y en estos días que ameritan una reflexión. Y sobre un acontecimiento, desde mi punto de vista, al que pocos, yo diría que casi nadie le dio la importancia debida. Especialmente los medios que hablan permanentemente sobre boxeo y le buscan siempre un ángulo diferente a la información, no tocaron un aspecto crucial y de suma importancia que ocurrió al final de la pelea entre Jaime Munguía y Gary O'Sullivan, realizada este fin de semana. Por una extraña, misteriosa circunstancia, Jaime Munguía no menciona en ningún momento a Dimitrios Andrade cuando le preguntan a quién desea enfrentar. Él mencionó a Canelo, mencionó a Golovkin y mencionó insólitamente a Jermall Charlo. ¿Y por qué digo que es importante esto? Porque hay un detalle a tener muy en cuenta. Esa simple pregunta que todos los reporteros en el ring le preguntan al ganador de cada pelea sobre a quién quieres enfrentar, es parte de una estrategia. No piensen ustedes que eso se trata de algo espontáneo, la respuesta que le den. La pregunta es de manual. Siempre los reporteros le van a hacer esa pregunta, como las demás preguntas son siempre las mismas. Son parte de un libreto, no hay otra cosa que preguntarle. Contame cómo fue tu pelea, cómo te sentiste, qué pasó en tal asalto, y después el consabido a quién quieres enfrentar ahora. Eso es parte del manual del reportero. Y como es parte del manual del reportero, se convirtió también en parte del manual de los promotores y manejadores de los vencedores. Entonces, para esa pregunta siempre hay una respuesta preparada en el camerino y luego recordada sobre el mismo cuadrilátero. Recuerda a quién quieres enfrentar, al oído. Munguía no le tiene miedo a Dimitrios, pero seguramente repitió lo que le pidieron que repitiera. ¿Quieres enfrentar a Canelo, a Golovkin o a Charlo? Nunca a Dimitrios. O sea, también lo están evitando a Dimitrios, como en el pasado reciente lo evitó Canelo. Y no estoy descubriendo el agua tibia. Estuvo en los medios, estuvo en todos lados, en las expresiones de Canelo en el sentido de que quería unificar todos los títulos en 160 y obviamente para hacerlo tenía que ir por el título de la OMB en poder de Andrade. Esto fue el año pasado. Sin embargo, lo tenía que hacer en septiembre. Eligió no pelear en septiembre, vean ustedes, ¿no? Renunciar a la fecha de septiembre e ir a esperar el tiempo que fuera al ya prácticamente deteriorado y perdido en escandalosa pelea después Sergey Kovalev. Todo lo que ocurrió después trae al tapete y le da mayor importancia al hecho de que haya evitado a Andrade Canelo. ¿Por cuál razón? Porque ahora vemos que ocurre lo mismo en el discurso posterior, en el reportaje posterior a Jaime Munguía. Seguramente le dijeron, no hables de Andrade, habla de fulano, fulano y fulano. Que hable de Canelo es parte del manual, no lo va a enfrentar nunca. Pertenecen al mismo grupo, no lo va a enfrentar todavía. Que hable de Golovkin, ya ni se sabe Golovkin contra quién va a pelear, porque Golovkin ya va para los 40 años y quiere irse. Golovkin simplemente está cumpliendo un contrato. Y a Charlo, ¿por qué lo nombró? Es parte también de alguna estrategia. Y tampoco estoy descubriendo el agua tibia con esto. ¿Por qué razón? Porque recuerden, no hace muchas semanas, Eddie Hearn habló de una gestión tendiente a enfrentar a Andrade con Charlo. Charlo es el campeón del CMB, fue el campeón interino que lo metieron a prepo para que enfrentara a Golovkin. Después se metieron en tremendo lío porque estaba campeón Canelo por un lado, Charlo por el otro y no querían enfrentarlos entre sí y lo evitó, no lo enfrentó. Entonces saca a Canelo, lo suben a franquicia y meten a Charlo de campeón regular. Ahí se armó
un laberinto que hasta ahora ni siquiera el CMB entiende hacia dónde va. El asunto es que por ahí está todavía de franquicia Canelo y está campeón del CMB Charlo. Charlo de Heyman, los demás son todos de Eddie Hearn. En ese caso, parece que Hearn quiere por un atajo resolver todos los problemas. Los enfrenta con Andrade y lo dejan tranquilo a Canelo. Seguramente es esa la teoría. Y por eso mandaron allí de mensajero a Munguía para que dijera que quiere enfrentar a Charlo. O sea, enfrentar a Charlo significa, bueno, primero tiene que ir con Andrade y después contra Munguía. Le dan el tiempo a Munguía. Esa es una teoría, digamos que hasta respetable, porque Munguía no está preparado todavía para ir contra ninguno de los campeones. Ahora, ¿por qué evitan o evitaron Andrade? Y esa es la pregunta de este video. Porque si vamos a la realidad, Andrade no parece ser aquel demonio como rival que podría complicarle realmente la vida a uno u a otro. No es un noqueador, un hombre que te lastima con su pegada, que pudiera generar algún miedo. Con Andrade los miedos son otros. Y creo que aquí aparece, aunque no se quiera ver, la sombra de Erislandy Lara. Lara fue uno de los que más complicó a Canelo, como complica a cualquiera. El tipo de boxeo que tiene el cubano es aquel que no luce, pero realmente es muy efectivo y es difícil enfrentarlo, porque es elusivo, pero tiene dos factores que lo hacen aún más complicado. Tiene brazos largos, es 1,91, es unos brazos enormes que tiene de largura, que le permiten trabajar toda la pelea desde lejos y desde ángulos. Además es rápido, tiene buen movimiento de piernas y por sobre todas las cosas es zurdo. Canelo se complica con los zurdos. Ahora, ¿qué pasa con Andrade? Andrade tiene 3 centímetros menos de extensión de brazo, tiene muy buen brazo, pero es más alto inclusive. Es muy alto, es más de 6 pies que el propio Lara. Pero a su vez es zurdo también, es más rápido y tiene mejor capacidad de mover los brazos desde los ángulos, desde el trabajo por laterales. Es un hombre que parece que se va a caer y de repente te aparece por un lateral soltándote un madrazo de aquellos violentos que te lastiman, que te desacomodan y lo logra fácil sin entrar a la corta distancia. ¿Por qué? Porque al igual que Lara tiene brazos muy largos. Entonces es complicado. Es inteligente, es un hombre que con él siempre vas a tener que ir a pelear hasta la distancia, o sea, hay que trabajar asalto por asalto, y Canelo decididamente, o el equipo de Canelo decididamente, no lo quiso enfrentar, no quisieron volver a repetir el drama de la experiencia que tuvieron con Erislandy Lara, y definitivamente cancelaron, le bajaron la cortina, prefirieron inventar la pelea con Kovalev, prefirieron renunciar a los títulos de las 160 libras con tal de no ir con Andrade. Con Munguía sucede algo parecido, aunque yo creo que más parte de una estrategia, ¿no? No quieren llevarlo contra Andrade y creo que en este caso tienen razón. No puede ir contra Andrade todavía, más adelante, quién sabe, pero ya estamos de acuerdo que Munguía no está listo. Y si Munguía no está listo, DAZN tiene un grave problema porque no tiene a quién enfrentar. Por eso están inventando esa posibilidad de traer a Charlo. Esa sería una muy buena pelea. Pero ya el Heyman es prácticamente un buitre y es un hombre muy astuto, muy zorro y va a trabajar muy bien. No creo que quiera pasar al Heyman por la experiencia que tuvo con Andy Ruiz, que se lo prestó a DAZN y se lo devolvieron, ya vieron, perdido. Que todavía no saben si lo van a aprovechar o no. En ese caso, creo que va a vender muy bien Heyman la posibilidad de que Charlo cruce a DAZN y no creo que haya negocio por ese lado. Entonces están ante una grave disyuntiva. Ahora, es extraño que todo esto suceda porque cuando subió de 154 a 160 libras, realmente todos decíamos que Andrade no iba a tener mucha vida en esta división, porque su debut fue casi un desastre. Peleó contra Atlante Fox y lo mandó a la lona temprano, se complicó, le faltaron herramientas para enfrentar a un hombre de segunda categoría, que es cierto, era muy grande, pero de todas maneras no daba la talla de los mejores de 160 y se complicó. Ya después tuvo 3 peleas más. Enfrentó a Walter Kaundowa, el namibio, que lo venció por decisión unánime. Esto fue en el 2018, su única pelea de ese año. Después tuvo 2 peleas este año, en el 2019. Primero noqueó al ruso Artur Akabov y luego en junio venció a Maciej Sulecki
por decisión unánime. Esta pelea fue en Providence. Fueron las batallas que ha tenido hasta llegar a este Luke Killer, que va a enfrentarlo ahora a fin de mes en Miami, Dimitrios Andrade. Lo va a vencer evidentemente al irlandés, no parece dar la talla para complicarle la vida. El problema es lo que viene después. Y lo que viene después es otro dolor de cabeza para DAZN. Porque necesariamente Canelo Álvarez se va a quedar en 168 libras, no va a bajar. A Jaime Munguía le van a evitar los buenos rivales y tampoco en esto estamos descubriendo el agua tibia. Porque el propio Erik Morales dijo que hay cosas que le falta resolver. El tema de la defensa es terrible, los problemas que tiene Munguía. Y ante un hombre rápido que lo va a golpear desde todos los ángulos, estarían locos si se lo sueltan en este momento a Munguía. Munguía necesita una o dos peleas más para seguirse ajustando a los cambios que muy bien está tratando de estructurar en su nuevo boxeo Erik Morales y al mismo tiempo ganando confianza en el uso de esas nuevas herramientas. Por esa razón, creo que lo que hizo Munguía fue hacer un mandado. El que salva la situación de Dimitrios en este momento es Charlo y a su vez le hace un gran favor a DAZN, trayendo un rival de primera línea para enfrentar a Dimitrios Andrade, que después de esta pelea de fin de mes se va a quedar sin un rival de peso. Lo que pueda pasar, todo se va a manejar en febrero. Por eso en este video queríamos reflexionar sobre algo que es crucial. Dimitrios Andrade contra Munguía, sí o no. En este caso, como no va a enfrentar a Munguía, al menos es lo que pienso, que no lo va a enfrentar, Dimitrios tiene un grave problema porque no va a tener rival y porque Charlo no va a pelear bajo DAZN. Al menos si no se arreglan en el tema de dinero y Al Haymon va a pedir mucho dinero. Si se quedan sin rivales y no tienen más remedio que recurrir a Jaime Munguía, vean ustedes qué curioso. Jaime Munguía, que quiere pelear contra Canelo y para muchos no está listo, yo pienso que no está listo, va a terminar peleando sí Munguía contra aquel que evitó tanto Canelo. Las paradojas que tiene el boxeo, un jovencito que está empezando con sus lógicos problemas, pero quizás este año se dé la contralógica y termine peleando contra Dimitrios Andrade y sea él el que demuestre toda la legitimidad del mundo, aceptando enfrentar a un rival difícil que otros, más encumbrados que él, lo evitaron hasta renunciando a sus cinturones. Así es el boxeo de hoy. Esperemos febrero para saber qué es lo que pasa con el futuro de los dos, de Munguía y también de Andrade.